la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, el tema ya está ahí implícito. El regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra por su pueblo. Sabemos de que la segunda venida de nuestro Señor está dada por dos sucesos: el arrebatamiento, el rapto de la iglesia y su manifestación en gloria como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Nosotros tenemos el privilegio inmenso de cada primer día de la semana, a través de participar en la cena del Señor, acordarnos del retorno de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por todos los creyentes. Porque el Señor dijo que hiciéramos, que practicáramos este acto sublime de la cena del Señor hasta cuando Él retorne. Siempre recordamos entonces la venida del Señor. En Juan, capítulo 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ya el Señor iba a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Ahora les pide a sus discípulos que su corazón no se turbe, que así como habían creído en Dios sin haberle visto, ahora tenían que creer en nuestro Señor Jesucristo también, porque ya se iba a la cruz y luego sería muerto, sepultado y resucitado y retornaría al cielo. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Hay mucho espacio todavía en el cielo. Si acá estamos apretados en la tierra, allá hay mucho espacio en el cielo. Muchas moradas hay. Y dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. Primero fue la cruz del Calvario. Primero dio su vida en rescate por nosotros. Primero derramó su sangre para purificarnos de todo pecado y toda maldad. Y luego de su muerte, resucitó y ascendió a los cielos. Fue exaltado a la diestra de Dios. Y de allá esperamos la venida de nuestro Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, ¿qué dijo el Señor? Vende otra vez. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez. Todo puede fallar, pero nunca la palabra de nuestro Señor. Él vuelve. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Qué consolación, qué esperanza. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo del Señor, el anhelo de su corazón es que los suyos estén con Él. Y nosotros tenemos esa esperanza de un día estar con el Señor. Por eso es que aquí en esta tierra somos simplemente extranjeros y peregrinos. Que nunca perdamos ese carácter para no atornillarnos, para no preocuparnos por las cosas que suceden en este mundo. No. Pronto viene el Señor y nos sacará de este mundo antes de que caiga la ira de Dios, antes de que venga la tribulación y gran tribulación, donde se darán juicios jamás vistos. Así como en Sodoma y Gomorra fue sacado a Lot y su familia, antes de que cayese azufre, fuego y azufre, ellos fueron sacados. En el diluvio también, Noé y su familia fueron
librados de perecer ahogados. Nosotros también tenemos esperanza de que antes de que caiga la ira de Dios, seremos sacados anticipadamente. La iglesia no pasará por la tribulación. Pero desde luego que el regreso, el retorno de nuestro amado, bendito y glorioso Señor Jesucristo a la tierra, tiene unas implicaciones muy importantes. Ya habíamos visto algunas de ellas. Decíamos en primer lugar que debería tener una influencia purificadora en nuestras vidas. Que debería tener una influencia purificadora en nuestras vidas. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. No podemos vivir de cualquier manera. En segundo término, decíamos que era necesario o que el regreso de Cristo debería llevarnos a orar, pero no solamente orar, sino también a obrar, a trabajar por la conversión de las almas. Debe ser una inquietud principalmente allí, no lejos, en nuestro propio hogar, para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares no se queden en esta tierra para padecer la ira temporal y la eterna de parte de Dios, sino que se vayan con nosotros, con el Señor para el cielo, en el arrebatamiento. Pero también decíamos de que el regreso del Señor a la tierra, el regreso del Señor por nosotros, debe alentarnos, debe animarnos para perseverar, pese a las persecuciones y pese a las pruebas que puedan presentarse en esta tierra. Hay pruebas. Ahora mismo estamos pasando por todos estos asuntos de orden político y de orden social. Eso no debe preocuparnos. Nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor y en su palabra, no es más, porque nosotros estamos de pasada. Peregrinos y extranjeros es lo que somos en esta tierra. Pues, pese a las pruebas, pese a las persecuciones que puedan haber, frente a la burla, al escarnio, pero debemos perseverar. La venida del Señor, el regreso del Señor debe alentarnos a perseverar, no a retroceder. No es el tiempo para retroceder, mis queridos hermanos. Hemos transitado un gran trecho, unos buenos años. No es para desanimarnos, es para redoblar esfuerzos, es para trabajar, es para servir, pero mirando al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que después del rapto de la iglesia tenemos el tribunal de Cristo en el cielo, cuando todo nuestro servicio será juzgado, revisado allá, delante de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos. Pero también tenemos que continuar allí. El regreso de nuestro Señor Jesucristo debe movernos, debe constreñirnos, debe sacudirnos. ¿A qué? A pedir perdón a aquellos que hayamos ofendido, inclusive haciendo restitución. El Señor nos hablaba el domingo pasado, durante la exposición de la palabra, de este asunto tan importante, de estar a cuenta, de estar bien con los demás, con nuestros hermanos en la asamblea, con nuestra familia, inclusive con la gente de afuera, porque no es buen testimonio que un creyente tenga malas relaciones con gente de afuera, con gente en conversa. Nos dice la palabra allí en Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor allí? Dice, deja ahí tu ofrenda, no te la lleves, déjala allí, porque el asunto es en un contexto judío, cuando se traían los animalitos de ahí para ser sacrificados. No te lleves la ofrenda, déjala allí. Pero eso sí, anda y reconcíliate primero con tu hermano
y entonces sí, ven y presenta tu ofrenda. A veces pensamos de que a los problemas que tenemos con los demás, porque en nuestra humanidad pues todavía podemos tener roces o algo que no es correcto con los demás. Pero a veces pensamos que esto es suficiente con echarle tierrita allí. No prestarle atención. Yo voy a la iglesia por Dios, pero por los hermanos no. No, eso no es así. Yo voy a congregarme. Yo voy a la reunión de iglesia. Obviamente primero voy a adorar. Voy a agradecer al Señor por todas sus bondades. Pero voy a tener comunión, compañerismo, amistad, un abrazo, un saludo fraternal con mis hermanos. Nunca es consistente decirte que voy por el Señor, pero por los hermanos no. No, de ninguna manera. El asunto es completo. Comunión con el Señor y comunión con mis hermanos. Y desde luego, buen testimonio, buenas relaciones con la gente de afuera, con los inconversos. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda y reconcíliate primeramente con tu hermano. Si algún hermano tiene algo contra ti, es posible que alguien tenga algo contra uno y uno se da cuenta, entonces tiene que ir a armarse de valor y pedir perdón. Y después sí, nos vamos con la conciencia tranquila, sin esa carga en nuestra alma, a adorar. Si nosotros no estamos en buena relación con los demás, inclusive estamos aborreciendo en nuestro corazón, porque allí en Levítico capítulo 19, Levítico 19, el Señor nos habla de que no debemos aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón. Puede que de pronto no le ofendamos con palabras, pero estamos aborreciendo al presidente, estamos aborreciendo a los congresistas, al alcalde y rajando de las autoridades. Eso es aborrecer al hermano prójimo en nuestros corazones. Eso es lo que no debemos hacer. Y entonces, si sabemos de que alguien tiene algo contra uno y no se pone a cuentas, pues el Señor no va a recibir, sencillamente el Señor no va a recibir la adoración. De allí la importancia de ponernos a cuentas con los que hayamos pedido. Debemos armarnos de valor y pedir perdón. En Santiago, capítulo 5, verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No en forma pública, pero sí cuando tengo algún disgusto, algún roce, alguna incomprensión con algún hermano o hermana, debo armarme de valor, repito, y decirle, hermano, yo he cometido esta falta, perdóneme. No lo va a hacer en forma pública, usted va a llamar aparte a la persona que ha ofendido o que sabe que tiene algo contra usted, o que sé yo que tiene algo contra mí. Dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Qué debemos hacer entonces aquí? Dos cosas bien importantes. Confesión de la falta y oración. En lugar de murmurar, en lugar de criticar a mi hermano, voy a orar por él. Voy a orar por mi hermanita. Voy a tenerle paciencia. Confesar la falta y orar unos por otros. La oración del justo puede mucho. Y así somos sanados. Sanada nuestra alma, sanado nuestro espíritu, sanado nuestro ser. Qué bueno, mis amados hermanos, ir a adorar, ir a exaltar el nombre del Señor, pero en rectitud de alma, en un estado adecuado de alma, sin tener nada contra nadie. Pero también el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe inspirarnos
¿A qué? A un diligente servicio, a un servicio apasionado, sabiendo que viene la noche cuando ya no se puede trabajar. Repito, mis amados hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe inspirarnos a un diligente, a un apasionado servicio, sabiendo que el día pasa, la noche llega cuando ya no se puede trabajar. Allí en Juan capítulo 9, Juan capítulo 9 y versículo 4, nos dice el Señor lo siguiente. 9:4. Más es necesario hacer las obras de, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nuestro Señor es el ejemplo. Él dice que tenía que hacer las obras de su Padre. La obra que el Señor, la obra que Dios había confiado a su Hijo, la obra de la redención. Y durante su ministerio de 3 años, Él ocupó de la mejor manera el tiempo, echando fuera demonios, libertando a las personas de la presión del diablo, dando vista a los ciegos, físicos y espirituales, resucitando a los muertos, dando de comer a multitudes. Su ministerio fue uno de dar y servir, pero tratando de extender el tiempo. Él sabía que el tiempo era corto, solamente tenía 3 años para trabajar. Por eso lo aprovechaba al máximo, haciendo todo lo que el Padre le había encomendado. Qué ministerio tan fructífero el de nuestro Señor. Tenemos un gran ejemplo allí. Y tiene que hablarnos fuerte a nosotros también este ejemplo del Señor. Mientras el día dura, mi querido hermano y hermana. Tenemos que trabajar. ¿Cuál es ese día? Ese día sencillamente es el día de mi vida. Bueno, yo ya voy como en las 4 de la tarde, pero bueno, ahí estamos. El día de la vida pasa, viene la noche. Cuando ya el Señor nos ha llamado personalmente, y no ha venido el Señor antes. Cuando ya no se puede trabajar, cuando la oportunidad de servir, cuando la oportunidad de trabajar para el Señor se acabó, se cerró. Siempre estamos pensando nosotros en hacer cosas en esta vida, pero muy poco en lo que respecta a la obra del Señor. Más adelante, un poco después, es que pienso hacer esto y esto y esto y esto. No, el servicio para el Señor, la inspiración para el servicio en cuanto a la obra del Señor, tiene que ser hoy, en el día de mi vida, antes de que venga la noche, antes de que nos vamos de esta tierra, cuando se acabó la oportunidad de servir. Dios nos da la oportunidad de hacerlo todo acá. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice lo siguiente, versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Qué ejemplo extraordinario de los hermanos de Tesalónica. Se desplazaban Pablo y sus compañeros por los lados de Macedonia, visitando otras asambleas. Pero ellos no tenían necesidad de preguntar. Los mismos hermanos de otras asambleas contaban de la manera como habían recibido el Evangelio, cómo habían recibido ellos a Pablo y sus compañeros ahí en Tesalónica. ¿Qué testimonio tenía esta asamblea? Qué buena fama tenía la iglesia allí en Tesalónica. Por la manera, por la forma, cómo habían recibido ellos el Evangelio, cómo habían recibido a los hermanos que fueron a predicarles por primera vez el Evangelio. Ellos, como nosotros, también estaban sirviendo a lo que no es Dios. Ellos estaban también esclavos del pecado y de la idolatría. Pero ¿qué dice allí la palabra? Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Qué cambio, qué conversión tan extraordinaria, tan buena. Abandonaron los ídolos y se convirtieron, se volvieron al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que el Señor quiere. En alguna oportunidad, predicando el Evangelio, una señora me decía, oiga hermano, pero no será posible de que yo pueda creer en nuestro Señor Jesucristo, pero sin dejar los antiguos. Le dije, pues señora, me da mucha pena con usted, pero no es posible eso. Al Señor no le gusta esa mezcla de que usted ponga su fe en los ídolos mudos y muertos y al mismo tiempo en el Dios vivo y verdadero. Eso no puede ser jamás. Esa mezcla el Señor no la acepta. Y eso fue lo que hicieron los hermanos allí en Tesalónica. Se convirtieron de los ídolos, dejaron los ídolos y se volvieron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Pero no solamente se convirtieron, no solamente se volvieron a Dios, sino que fue la oportunidad para servir al mismo Dios, servir al Dios vivo y verdadero. Estaban sirviendo a los ídolos que tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen orejas pero no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies pero no caminan. Dejaron de servir a estos ídolos muertos. Para servir al Dios vivo y verdadero, al Dios de gloria, al creador del universo, a ese Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios tan sublime, ese Dios que el cielo y la tierra juntos no lo pueden contener. A ese Dios se convirtieron. A ese Dios que es espíritu, a ese Dios que nadie ha visto, pero que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso cambio. Pero al mismo tiempo, nos dice la palabra aquí que ellos como creyentes y como iglesia, esperaban de los cielos a su Hijo. En expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Así estaban ellos. Así debemos estar, mis queridos hermanos, también, como nuestros hermanos de Tesalónica, a la expectativa del retorno
de nuestro Señor Jesucristo. Él está hoy exaltado a la diestra de Dios, en ese lugar de honor, en ese lugar de autoridad. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué esperar a un muerto? ¿Para qué esperar a alguien que está en algún lugar, en algún cementerio por allá en Jerusalén? ¿Para qué? Pero al cual dice resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y por eso lo esperamos. Esperamos a nuestro Señor. Pueden haber amenazas, peligros, temores de que el asunto de orden público se pueda empeorar, de que el COVID-19 haga fiestas y haya mortandad por todo lado. No se preocupe, mi hermano. No se preocupe, mi hermana. Que nuestro Señor Jesucristo vuelve pronto y Él es quien nos libra de la ira venidera. Tenemos a alguien quien nos libra de la ira venidera. La tribulación, esos juicios nunca vistos que vienen sobre este mundo incrédulo, sobre este mundo que está hundido en el pecado, en la idolatría, en la religión. Salvación por obras, pero que rechaza el incomparable amor de Dios, que rechaza la palabra, que rechaza el llamado de Dios a la conversión. Él es quien nos libre de la ira venidera, de la ira temporal, esos 7 años de tribulación en esta tierra, pero de la ira eterna, del infierno eterno, del lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué de usted? Ahora sí. ¿Está preparado para irse con el Señor? Pues si usted está preparado, debe motivarse o debe motivarlo el regreso del Señor a una vida santa, una vida recta, a trabajar y a orar por los perdidos, a perseverar aún en medio de todas las pruebas y las persecuciones, a ponerse a cuentas. El retorno de Cristo debe moverlo a usted y debe moverme a mí, a ponerme a cuentas con los que haya ofendido, inclusive haciendo restitución, porque a veces ofendemos, hay cuentas económicas y sabemos que Dios perdona pecados por las cuentas económicas de dinero, esas hay que pagarlas de todas maneras. Pero también debe llevarnos a un diligente servicio, a un apasionado servicio. Mientras dure el día de nuestra vida, antes de que llegue la muerte, antes que la noche llegue, cuando ya se acabó, se cerró la oportunidad de servir, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos en Tesalónica, que dejaron la idolatría, que dejaron estos dioses muertos, obras de manos de hombres, y se volvieron a Dios para servirle a Él de todo corazón. El Dios vivo y verdadero. Y qué buena actitud tuvieron ellos para con el Señor. Estaban esperando del cielo a nuestro Señor, al cual Dios resucitó. A nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Si usted quiere ser librado de la ira venidera, de la ira temporal, de los juicios que vienen, y del lago que arde con fuego y del infierno eterno, hoy es el tiempo de arrepentirse y convertirse. Así dice el Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre bueno,